Ya voy a explicar las entradas del día de hoy en el UC30 que se hicieron en venta. A ver, vamos a limpiar esta parte del gráfico. Primero en H1 en una hora. El día de ayer estaba viendo. Acá tengo un imbalance en H1, pero que está dentro de un imbalance de 4 horas. ¿Ya? Entonces hasta este punto de acá se había respetado porque no lo había cerrado del todo. Pero ayer con la noticia se cierra este imbalance. Pero en H4 todavía se mantenía, ¿ya? Entonces, comenzando de un poco lo de ayer, que ayer no subí video porque ayer no había tomado entrada, el precio había reaccionado por este punto. Espérense, ya. Si yo me voy a una temporalidad pequeña, está viendo que en la noticia del día de ayer el precio había caído con fuerza y se había mantenido un buen rato en esta zona. Estaba viendo también que en un minuto, y creo que lo había mencionado en el grupo, lo que esperaba y una posible compra que hubiese tomado hubiese sido que estuviese por estos bajos, ya que se había cerrado el FBG de una hora. El precio entró por este punto del FBG de 4 horas, no lo cerró del todo y me creó fractalidad alcista, cerrándome todos estos CIBIs que están en este punto. Acá hay uno, estos ya estaban cerrados, pero acá con la apertura prácticamente los anuló, me anuló este panorama por completo y ahí terminó cerrándome todo esto de acá. Entonces hubiese entrado en estos puntos de acá en el retroceso quizás, pero normalmente espero una reacción en el imbalance y de ahí veo un panorama. Pero el precio básicamente entró, llenó este imbalance y la fractalidad que creó alcista no fue tan clara porque había demasiadas mechas en vez de cuerpo de vela. Y si bien fue cerrando estos puntos de acá, ya por decisión propia también había decidido en no entrar el día de ayer. Ya lo había comentado en el grupo. Pero los que quizás operan con Fibonacci u otra metodología, quizás sí han podido aprovechar este movimiento, ya que el precio retrocedió básicamente a una buena zona, pues, ¿no? Esa es una explicación de lo de ayer, que ya lo había hablado por el grupo, creo. Pero ya, lo de hoy día. En lo de hoy día es lo siguiente. En este caso yo estaba ya hablando varios días que el precio tenía que ir por estos saltos. Incluso el día de ayer estaba marcando estas zonas de reacción, pero con la noticia se habían anulado. Toda esta zona se había anulado con la caída de la noticia, ¿no? ¿Y por qué digo que tenía que ir por estos saltos? Porque básicamente en estos puntos los CIBIs ya habían sido cerrados, tanto en 2 horas, en 4 horas, en algunas temporalidades no, en 3 horas todavía no, en 30 minutos también. Entonces, había más zonas mitigadas y cerradas que zonas por mitigar, ¿no? Entonces, eh, aquí mi análisis era de que el precio tenía que seguir subiendo, aparte por toda la fractalidad alcista que venía, ya que de este punto venía alcista, respecto a esta zona, otra vez alcista. Entonces la tendencia era claramente alcista, vale la redundancia. Entonces, el día de hoy estaba mapeando desde el horario de Asia que en 15 minutos acá había una zona donde el precio reacciona, pero en el horario de Londres prácticamente me cierra este imbalance. Tenía otro punto que era más abajo, que también era válido, pero el precio antes de la apertura de New York ya había salido por arriba de estos altos, pero estaba ingresando a esta zona de ventas que aún no había reaccionado. Y zona de ventas, claro está, porque es un imbalance que tranquilamente puede crear una reacción hacia su tendencia, ¿no? En este caso bajista. Pero como también el precio podría venir y de frente. Ahora, está viendo en este fractal que básicamente
30 minutos, en 15 minutos acá tenía un espacio donde tenía un imbalance. También tenía, si no me equivoco, en 15 minutos en esta zona. Pero voy a quitar este de acá para no marear. Y lo que yo esperaba era lo siguiente. Uno, ver acá una oportunidad y comprar, pero básicamente tenía 3 puntos de entrada de compra. Entonces, eh, también se podría aprovechar un retroceso, ya que está en una zona más óptima para un retroceso que una zona más óptima para compras. ¿Por qué? Porque esta zona es válida para compras, esta también, esta también. Entonces el precio tranquilamente ha podido venir hasta por acá y de ahí subir. Entonces, lo más óptimo en este panorama hubiese sido ventas, ¿no? Que es lo que se dio bajo la cantidad de pips que tomé, pues, ¿no? Igual al final se dio compras, no tan claro para mi operativa, pero se dieron. Entonces, ahora, ¿por qué ventas? Primero que nada, toda esta zona, sin que me cierre el imbalance, es ventas, todo por arriba de este alto. Si me cerraba este imbalance, ya hubiese dejado de ser una zona tan óptima de ventas. Aunque como retroceso también lo hubiese aprovechado. Entonces, viendo la temporalidad de 5 minutos, todavía no había nada. Estaba esta zona que, si bien el precio aquí había ingresado, había hecho una pequeña reacción, no significaba mucho por esta fractalidad que básicamente era de puras mechas. Así que voy viendo en otras temporalidades, en 3 minutos esta zona estaba mitigada, por lo que si yo tomaba un retroceso, esperaba que liquide toda esta zona de acá y vaya por estos bajos, ¿no? Y reaccione al menos en esta zona. Entonces, en base a eso, por estos puntos de acá, el precio ya venía cerrándome imbalances. Acá me cerró, acá se llegó este alto y, si no me equivoco, yo tuve mi primera entrada por acá y le había dado un margen regular. ¿Por qué? Porque por temas de apertura, de volatilidad del precio, el precio podía venir así y caer, ¿no? Y es lo que se dio. Es básicamente eso, solo que salió más arriba de lo que tenía previsto. Y lo que buscaba era por debajo de estos bajos iguales. Entonces, acá ya tenía imbalances cerrados, tenía un bajo que se había quebrado, y eso es lo que esperaba, ¿no? Que se mantenga también por debajo de este alto, porque ya había reaccionado en una zona de ventas. Pero toda esta zona para mí es válida, ya que está en zona de ventas y mientras no cierra esto. Entonces, en ese sentido, lo que estoy viendo aquí es que el precio en este punto de acá, aunque sea muy chiquito, igual es considerado como un imbalance. Entonces el precio cierra, sale disparado, y esto básicamente es como el setup de hace unos días, en donde ya no ingresé y me había dejado por acá porque ya se había acabado mi porcentaje del día. Entonces lo que esperaba era una vela bajista fuerte y se presenta esta vela. Entonces ya por acá mi stop era de 40, de 38 pips, por ahí, algo así. Y básicamente solamente fui por 100 pips. ¿Por qué? Porque el precio podía reaccionar en esta zona. Sí, podía irse por debajo de esto, pero preferí tomarme como target estos 100 pips. Entonces también, por el riesgo que había puesto la ganancia que iba a tener aquí, era lo acorde, ¿no? Estaba bien para cerrar el día. Y bueno, felizmente el precio cae rápidamente, se cierra rápido. Luego el precio empieza a crear fractalidad alcista, pero ya aquí sinceramente no hubiese entrado, porque prácticamente aquí cierra este imbalance, cierra con mecha abajo. Toda esta estructura, acumulación alcista, realmente es horrible. O sea, para verlo como un escenario para compras, no lo veía factible. Hubiese preferido, o si no hubiese tomado aquí, quizás hubiese esperado esto, que liquide acá y acá ya me cree algo y ya tomarlo. Pero también por el horario, básicamente aquí las 11 ya no era tan factible, ¿no? Pero al final el precio estuvo acumulando, no salía de esta zona, entra por estos mínimos
y empieza a irse al alza, pues, ¿no? Y así básicamente se cumple lo que estaba esperando el día de ayer, que era cerrar por arriba de estos altos y llega, pues, ¿no? Básicamente llega el precio, cierra este de 3 horas también, entonces prácticamente toda esta zona está mitigada. Ahora, el precio acá está en este punto que no ha cerrado el imbalance, entonces en base a lo que haga Londres hoy día es donde tengo que evaluar, ¿no? Que esto ya es un punto importante. Entonces, nada, ahí básicamente ha sido la operativa del día de hoy. Se hizo los 100 pips, se hizo el 2.5% y así está avanzando la cuenta. Entonces, no ha sido muy complejo el día de hoy, a pesar de que hubo un pequeño stop loss, pero la segunda operativa cerró con profit del día. Y nada, entonces esa es la explicación de la operativa.